Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En esta ocasión, trataremos de entender lo que, para muchas personas, se resumen todas las religiones. Y algunos de sus aspectos importantes, viéndolos desde el llamado yo, un yo neutral, esa parte de nosotros, que tenemos en otros planos, en otras formas de existencia, o ser. Lo que las religiones tratan de explicarnos, por medio de la llamada salvación personal, o en otras palabras, esa llamada trascendencia interior, esa consideración espiritual, que hacen hincapié estas religiones. Viendo las religiones como una institución espiritual, más allá de lo que han hecho, o deshecho, a través en la historia, queda en un segundo término. Queriendo dar a entender, que es importante, pero ahora es darle el sentido de la significación de los conceptos religiosos, o teológicos, por otro lado el filosófico, y espiritual. Conectándolos con los de la experiencia personal. Veremos cómo se ha concebido el alma, a través de la historia. Para después ver cómo es nuestra alma, en el cosmos. Alma. El término alma, o ánima, del latín anima. Se refiere a una entidad inmaterial que, las afirmaciones, y creencias de diferentes tradiciones, y perspectivas filosóficas, y teológicas, poseen los seres vivos. La descripción de sus propiedades, y características varía, según cada una de esas tradiciones, y perspectivas. Etimológicamente, la palabra anima, se usaba en latín, para designar el principio por el cual, los seres animados, son semovientes, esto es, están dotados de movimiento propio, y por tanto, poseen vida. En ese sentido originario, tanto las plantas, como los animales en general, el sol, la luna, los planetas conocidos, el viento, el fuego, el agua, estarían dotados de alma, animismo. En proporciones distintas, por lo que algunos serían mortales, perderían su vida poco a poco, y otros no. Los avances en la fisiología, neurociencias, y neurología, permitieron reconocer, que los seres animados, obedecen al mismo tipo de principios físicos, que los objetos inanimados, al mismo tiempo que pueden desarrollar, actividades diferentes de estos, como la nutrición, el crecimiento, y la reproducción. El término alma, se puede aplicar, según las más antiguas interpretaciones, a los seres vivos en general, plantas, y animales, como su principio constitutivo. Según algunas interpretaciones, como la de Aristóteles, el alma, incorporaría el principio vital, o esencia interna, de cada uno de esos seres vivos, gracias a la cual estos tienen una determinada identidad, no explicable, a partir de la realidad material de sus partes. El término también se usa en una acepción, más particular si se refiere a los seres humanos. En este segundo caso, según muchas tradiciones religiosas, y filosóficas, el alma, sería el componente espiritual, de los seres humanos. En el transcurso de la historia, el concepto del alma, ha pasado por diversos intentos de explicación. Desde el dualismo, del idealismo filosófico, y de la gnosis, a la interpretación existencialista, de un todo, con dos aspectos específicos que son, lo material, y lo inmaterial. Para la religión cristiana, el hombre consta de tres partes que son, cuerpo, lo físico, alma, lo relacionado con lo emocional y mental, y espíritu, lo relacionado con lo espiritual. Desde un punto de vista en el canal, no solamente el plano emocional, es la relación con el alma, inclusive en más planos. De acuerdo con la tradición cristiana, el alma, es uno de los aspectos del ser humano, que lo unifica como individuo, y lo lanza a actividades, que van más allá de lo material. Gracias al alma, el ser humano tiene instintos, sentimientos, emociones, pensamientos, y decisiones libres, y puede volver sobre sí mismo, llamada autoconciencia. Aunque no es muy frecuente, el término alma, también puede utilizarse, referido a cualquier ser humano, como un todo, obviando el significado religioso, o filosófico, como en las expresiones como el alma, del planeta. Platón, consideraba el alma, como la dimensión más importante, del ser humano. A veces habla de ella, como si estuviese encarcelada en un cuerpo, si bien tal idea, la toma prestada del orfismo. Según el Timeo, el alma, estaba compuesta de lo idéntico, y lo diverso, sustancia que el demiurgo, usó para crear el alma cósmica, y los demás astros. Además, los dioses inferiores crearon, dos almas mortales. La pasional, que reside en el tórax, y la apetitiva, que reside en el abdomen. Por encima de las dos, estaría el alma racional, que encontraría su lugar, en la cabeza. Algo parecido se narra en el Fedro, donde se expone el mito de los caballos alados. El auriga, es el alma, racional, el caballo blanco representa la parte pasional, y el negro la parte de los apetitos, siempre rebelde. La tarea del auriga, es mantener el caballo negro, al mismo galope que el blanco.
En el Fedón, el alma es vista como una sustancia que busca desligarse de los límites y conflictos que surgen desde su unión con el cuerpo, y que podrá vivir de modo pleno tras el momento de la muerte. Este diálogo ofrece diversos argumentos que buscan probar la inmortalidad del alma. Aristóteles definió la psique como forma específica de un cuerpo natural, que en potencia tiene vida, de anima. También la entiende como la esencia de tal tipo de cuerpo. La forma, o esencia, es lo que hace que un ente sea lo que es. Por esto, entendemos que el alma es lo que define a un cuerpo natural. Por ejemplo, si el oído fuera un animal, su alma sería el escuchar, y su materia, el propio órgano del oído. Un oído que no tuviera la función de oír, sería un oído solo de palabra. En este caso, el alma configura la materia en un cuerpo natural organizado. Así se forma una unidad sustancial, compuesta de materia y forma. Alma y cuerpo no son separables en el viviente. El alma es definida también por el estagirita como la entelequia primero de un cuerpo natural, que en potencia tiene vida. Con ello, indica que el alma es entelequia, o acto primero, del cuerpo vivo, y alma y cuerpo están unidas simultáneamente. Pero al ser el alma el acto, puede decirse que ésta tiene prioridad sobre el cuerpo. Es primera, no en tiempo, pero sí en importancia. Es la primera acción, de donde surgen las facultades y potencias del viviente. Aristóteles señala, finalmente, que podrían darse operaciones del alma que no dependieran de cuerpo alguno. La visión dualista, que se desprende del platonismo, distorsiona la realidad, y las consecuencias llegan a un desprecio de las realidades físicas del cuerpo humano. Se imagina el alma como algo independiente, parte de lo divino y de lo bueno, como una hoja blanca metida en un sobrematerial, del cual urge liberarse. Sin embargo, el monismo aristotélico permite entender al ser humano como una unidad conformada de cuerpo y alma, dando el justo valor al cuerpo, al no entenderlo como la prisión del alma, como hacía Platón, sino como parte esencial de lo que es el ser humano. Con Tomás de Aquino, la reflexión antropológica, explicación de qué es el ser humano, toma un giro más realista. Tomás de Aquino habla de principios, ya no de realidades opuestas. Para Aristóteles, todos los seres del mundo físico tienen materia, que es pura indeterminación, y una forma sustancial, que es el principio determinativo. Estas dos realidades son inseparables, de modo que no tienen existencia independiente. Diríamos que se trata de dos aspectos de la misma realidad. Tomás de Aquino describe al ser humano como material, por una parte, su cuerpo, y no material por otra, su alma espiritual. El ser humano está inmerso en lo material, y obedece a sus leyes básicas de espacio y tiempo. A la vez, muestra que no es material, del todo, pudiendo ir más allá del espacio y del tiempo con su razón, planificar el futuro, o disponer los arreglos sobre un espacio existente en su vida diaria. Ejemplo. Puedo elaborar una agenda para mañana, y conceptuar cómo va a ser el comedor de la casa, sin necesidad de estar presente en aquel comedor. Alma y cuerpo llegan a ser coprincipios en la explicación de cómo es el ser humano. El ser humano es plenamente corporal, pero tiene algo propio, que le permite ir más allá de lo corporal, su alma espiritual. Sin embargo, es el alma la que tiene el ser en primer lugar, mientras el cuerpo existe en cuanto unido al alma. El pensamiento occidental recayó en el dualismo entre cuerpo y alma. Descartes define alma como cosa pensante, opuesta a cosa extensa. Baruch Spinoza habla del alma como atributo y modo de la substancia divina. Leibniz la llama mónada cerrada en sí misma. Theodor Lessing como aspiración infinita. Kant la califica de imposibilidad de aprender lo absoluto. Fichte como saber y acción. Hegel dice que el alma es el autodesarrollo de la idea. Friedrich Schelling la define como potencia mística. Nietzsche, invención y ente imaginario del común de la gente, que ayuda a fortalecer las creencias de la existencia de un Dios o, más específicamente, de Dios. Freud, como diferencia entre el yo y el superyo. Jaspers la define como existencialidad. Ernst Bloch, como realización originaria del futuro. De acuerdo con la tradición religiosa judeocristiana, el alma es la principal cualidad identificatoria del movimiento en la materia viviente, haciendo de ella un no moviente. Inerte a un semoviente. Independiente del desplazamiento ajeno. Según los registros bíblicos, en el Génesis, Dios dijo:
que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes, y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes, que llenan las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo, diciendo: sean fecundos, y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde, y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles, y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado, y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 20, 28. El término aparece también en la visión antropológica, de numerosos grupos culturales y religiosos. En la era moderna, el término alma se usa con más frecuencia en contextos religiosos. Como el alma de Cristo. La teología cristiana, principalmente la teología protestante alemana, se inspira en el idealismo, corriente basada en las ideas, y llega a concebir el alma como únicamente subjetividad. Este mismo idealismo influye a través de Descartes, el pensamiento de algunas corrientes católicas. En efecto, Descartes, al afirmar pienso, luego existo, encierra la reflexión filosófica en el mundo de las ideas. Es considerado el padre del idealismo. Los filósofos, citados en el párrafo anterior son, en su mayoría, filósofos idealistas. El realismo filosófico dio nacimiento tanto al empirismo y al marxismo, como a la filosofía existencialista, existencialismo, y el existencialismo cristiano, Gabriel Marcel, personalismo de Mounier. Desde el punto de vista en el canal, es bueno pensar y reflexionar, pero no son nada, sin haberse convertido en sabiduría, subjetividad buena, o conceptos internos de las ideas, para bien propio y ajeno. En la Biblia, el vocablo alma se da como traducción de la palabra hebrea, nefesh, y la palabra griega, psique, la ruach, que es viento, espíritu en hebreo, en relación con la antropología, es el hálito de vida, aliento de la divinidad misma. Cuando Yahvé inspiró sobre el hombre su soplo de vida, este se convirtió en ser viviente. El hombre vive, mientras Yahvé no retira su ruaj. El término marca fuertemente la relación entre criatura y creador, la dependencia absoluta de ella hacia él. La ruaj recibe otros sentidos en la Biblia, según los contextos. La nefesh significa garganta, fauces, el que respira. Nefesh viene de una raíz, que significa respirar, y en un sentido literal, se podría traducir como un respirador. Exactamente la misma expresión hebrea, que se usa para la creación animal, a saber, nefesh hayya, alma viviente, se aplica a Adán, cuando se dice que después de que Dios formó al hombre del polvo del suelo, y sopló en sus narices el aliento de vida, el hombre vino a ser alma viviente. En las instrucciones que Dios dio al hombre después de crearlo, utilizó de nuevo el término nefesh para referirse a la creación animal. Todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida como alma, literalmente, en lo que hay alma viviente, nefesh. A veces la palabra nefesh se utiliza para expresar el deseo del individuo, que le llena, y luego le empuja a lograr su meta. Proverbios 13, 2, dice sobre los que tratan traidoramente, que su mismísima alma es violencia, es decir, que son partidarios, acérrimos de la violencia, y llegan a ser en realidad la violencia personificada, de modo que tiene que ver también, con la interacción entre la mente y personalidad activa, de un individuo, a saber, la vida. Además, el registro de Génesis 9, 4, dice que la sangre es alma, y en Levítico 17, 11, dice que en la sangre está el alma, a causa de que cada célula viva, que compone la sangre, está capacitada, para moverse en sí, diferenciando a los seres animales de los vegetales, que no tienen sangre, ni células relacionables con ella. La sangre, cuyo movimiento celular permite la circunvolución de la respiración, muestra su característica distintiva de la vida animal.
La palabra nefesh aparece un total de 754 veces en las escrituras hebreas, y su equivalente griego psique 105 veces en las escrituras griegas. Pero muy notablemente, hay cientos de textos bíblicos que la asocian con la muerte. De hecho, hay 13 textos donde se menciona como nefesh, muerta, alma muerta. Y no tienen que ver psique y la palabra en latín ánima, palabras que se relacionan con el término español animal, haciendo lógica la expresión animal racional para el ser humano, con la palabra espíritu, gr. Neuma. Así que el alma se define por la interacción inseparable de 3 movimientos en la materia viva que lo integran: la mente/corazón, principio psicológico, consciente-inconsciente, del yo mismo, movimiento neumático, la sangre, principio del cuerpo animal o carnal, movimiento linfático, y la vida, principio de la actividad hábito, movimiento dinámico. Sin estos 3, el alma está muerta. Reforzando la valoración ética, desde la parte más delicada del alma, mente-corazón, hasta la parte más resistente de ella, la vida. Cuando Pablo dice vuestros cuerpos son templo del Espíritu, en Neuma, o bien ustedes son el templo, resalta el aspecto experimentable del concepto. Las definiciones dogmáticas del magisterio de la Iglesia Católica tratan principalmente de las relaciones entre alma y cuerpo. Las principales son las siguientes. El hombre tiene una sola alma. El alma, ánima intelectiva, existe en cada hombre, como individualmente distinta y es inmortal, en esta diversidad individual. El alma, ánima intelectiva, es forma corporis por sí misma. Del Papa Juan XXII. El alma puede tener la visión plena de Dios, solo después de la muerte. Desde el punto de vista del canal, se puede lograr en vida, e ir escalando una escalera de liberación espiritual. El alma es creada e infundida inmediatamente por Dios, en el momento de la concepción. El alma no pertenece a la substancia divina. El alma no lleva una existencia precorporal. El alma no tiene un origen material. Ella constituye el principio vital del hombre. Es superior al cuerpo. Su espiritualidad puede ser demostrada. El Concilio Vaticano II, el esquema alma-cuerpo, y habla de persona. El hombre es uno, en cuerpo y alma, y trasciende, en su interioridad, la totalidad de las cosas. El Papa Juan Pablo II, en alocución dominical, publicada en l'Osservatore Romano, dijo que los animales poseen un soplo vital, recibido de Dios, citando los Salmos 103 y 104, siéndoles reconocida, por tanto, el alma sensitiva, griego neuma, soplo. Sin olvidar que el vocablo animal, proviene del latín, anima, alma. Los primitivos cristianos representaron en sus monumentos el alma humana libre de las trabas de la carne, y dirigiéndose a la patria celestial, por medio de las siguientes figuras simbólicas. Un caballo corriendo como para conseguir el premio en los juegos del circo. Una nave bogando, a velas desplegadas hacia un faro, o llegando al puerto. Un cordero, o una oveja, sola, o restituida al rebaño por el buen pastor. Una paloma, a veces volando, a veces junto a un vaso vacío, imagen del cuerpo abandonado por el espíritu, y otras veces posada en un florido jardín, representación del paraíso. Una mujer saliendo de un cuerpo inanimado. El alma en otras culturas. En otras culturas asiáticas, africanas y americanas, encontramos un concepto de alma, analógicamente similar al concepto desarrollado por las religiones del grupo judeocristiano, incluyendo el Islam y la filosofía europea. El alma, desde el punto de vista védico, o Veda, está relacionado al concepto del ser. Atman de la cultura hindú, en el cual el Atman, por naturaleza, es eterno, sin nacimiento ni muerte, o sin principio ni fin. De sustancia diferente de la del cuerpo físico, y que contiene la conciencia propia. Desde este punto de vista, la ciencia material, o la que estudia los fenómenos físicos o materiales, es limitada, porque no puede estudiar fenómenos espirituales, ya que su naturaleza es diferente de la física. Alma en el antiguo Egipto. El ser humano, según los antiguos egipcios, tiene 7 grados en su personalidad. Ren. O sea, el nombre, pudiendo mantenerse existente, según el cuidado de un correcto embalsamamiento. Segen. Es la energía, el poder, la luz del difunto. Aj. Es la unificación del Ka y del Va, en vista de un regreso a la existencia. Ga. Lo que hace de un ser individual, lo que es. Se aplica también a cosas inanimadas. Es el concepto más cercano al occidental de alma. Ka. La fuerza de vida. Sostenida por ofrendas de comidas al difunto. Sheut. Es la sombra de la persona, representada por una figura humana completamente negra. Seju.
designa los restos físicos de la persona. Hat es la parte carnal de la persona. Cultura hindú. Las prácticas espirituales, que hablan sobre el alma, como la hindú, que surgió de los Vedas, que son textos sagrados para los hindúes, donde se habla de la vida, que hay una transmigración del alma, que no es sinónimo del Atman propiamente tal. A eso se le llama, la rueda de samsara. La muerte es cuando el alma pasa de un cuerpo a otro, según sus acciones, o de cómo lleva su vida. A ese proceso del alma, se le dio cambios, y se conoció como dharma, que es el resultado de buena vida, u obrar bien, y el karma, es todo aquello que tiene que vivir necesariamente para aprender de la vida, para que en otra forma de existencia, pueda llegar a ser mejor persona. La meditación, igualmente ayuda a purificar el alma, y como una de las vías para lograr el samadhi, y llegar a alcanzar moksha, la liberación espiritual, y liberarse así de maya, la ilusión de la realidad física. Otra vía para alcanzar este estado, es teniendo una vida de purificación, y bienaventuranza, o buena conducta, siguiendo el Dharma, por ejemplo, no cometer actos impuros, que puedan afectar el alma, y aprender a controlar las pasiones, los deseos materiales, la emoción, y la mente. En otras culturas, la mariposa, era entre los antiguos el emblema, o la imagen del alma. Los artistas de la antigüedad, representaban a Platón con alas de mariposa en la cabeza, porque fue el primer filósofo griego, que trató de la inmortalidad del alma. Un fragmento antiguo, del gabinete de Stosch, representa la meditación de un filósofo, con una mariposa puesta sobre un cráneo, delante del cual, está reflexionando el filósofo. La purificación del alma, por el fuego, se ve expresada en una pequeña urna sepulcral, de la ciudad Matei, por medio del amor, que tiene en su mano una mariposa, a la cual acerca una antorcha encendida. Una mariposa volando, sobre la boca de una máscara cómica, parece indicar, que el que la lleva está vivo, o animado. Se ve algunas veces a Cupido cogiendo por las alas a una mariposa, que va desmenuzando, símbolo de los tormentos que el amor hace padecer a los corazones que domina. No tanto el Cupido, que nos ofrecen los medios de comunicación. Por el momento lo dejamos en este punto, y queremos compartirles, que si existe un principio inmortal del alma, para dar paso a un siguiente nivel de existencia, de expansión, o expansiones de conciencia, un escalón más sutil, alto, para llegar a la meta, o los que algunos llaman paraíso, nirvana, cielo, plano, estancia, o de regreso a casa. Sin más, lo dejamos aquí, colega escéptico, hasta la próxima.